Bueno, creo que es necesario en los tiempos en los que estamos ahora mismo viviendo circunstancias tan complicadas, el Estado de Israel, hablar algo acerca de su identidad, su existencia, especialmente como comento en el título, su origen, su propósito y su final. Lo haremos como siempre a la luz de lo que las escrituras enseñan y sabéis que datos históricos podéis recoger de muchas maneras y por muchas fuentes, y yo simplemente me voy a centrar en lo que las escrituras, el Antiguo Testamento concretamente, nos revela acerca de Israel. Voy a empezar con una introducción para situarnos un poco en el contexto y para situar correctamente todo el proceso histórico desde el inicio posible, es decir, vamos a empezar muy al principio del todo. Cuando digo al principio del todo, me estoy remontando al primer hombre, según la palabra de Dios, Adán. De forma secular, Adán por supuesto no existirá, será Homo sapiens, será la evolución, será el inicio de las cosas por el azar hace miles de millones de años. Bueno, según el Antiguo Testamento, según lo que vemos en la palabra de Dios, Dios hace al hombre y comienza con el primer hombre, Adán, y de ahí sale generaciones humanas. Desde Adán hasta Abraham encontramos que han surgido imperios, han surgido naciones y con sociedades que son politeístas e idólatras, ¿verdad? Entre medias ha ocurrido algo que ha cambiado también el transcurso normal de la historia, y es el suceso del diluvio. El diluvio es el resultado de un juicio por parte de Dios sobre la humanidad, donde la humanidad ha llegado a unos límites de maldad que la misma tierra clama y no soporta. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que era la situación en la que la humanidad se encuentra en esos momentos históricos. Los designios del corazón de los hombres, los pensamientos, la idea, las intenciones, era de continuo solamente el mal, y ya era una situación insoportable para el mismo planeta. Por tanto, Dios interviene haciendo un juicio universal, es decir, a nivel planetario. Toda carne va a ser raída de la faz de la tierra, y escoge a un hombre, se llama Noé, sobre el cual pues muestra su misericordia, su gracia, para construir una oportunidad de salvación sobre aquel juicio. Ya sabéis que es el arca de Noé, donde animales y las personas que quisieran pudieran entrar, pero por supuesto la gente no quería, no creía, rechazaba a Dios, rechazaba todo designio de moral, de arrepentimiento, de buena fe, de ninguna buena actitud. Ya sabéis cómo era pues el contexto. Así que solamente pues se salva Noé en aquel entonces. ¿Qué tenemos entonces? Pues primeramente lo que tenemos es la demostración por parte de Dios de que la solución no era una limpieza de la humanidad a nivel de juicio y quitar a los malos de lo alto de la tierra. Demuestra que no es la solución. La solución es otra y es única. Esa solución no era la de raer de la tierra a la humanidad y dejar solamente a los buenos y quitar a los malos. De modo que el montante total del escenario hace 4.000 años, es decir, 2.000 años antes de Cristo, es el resultado de una nueva generación de hombres. Me refiero al montante total de humanidad, es el resultado de una nueva generación de hombres tras el diluvio. Así que podemos decir que todos procedemos de Adán y de Noé, porque aparte de Noé todos murieron. Así que toda la descendencia de Adán muere excepto Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus correspondientes mujeres. Así que Abraham tiene su ascendencia en Noé, por supuesto, y concretamente de los 3 hijos de Noé, uno de ellos, que es Sem, será su ascendiente, y de ahí llega hasta su padre Taré. El nombre original de Abraham, con H intercalada, es Abram. Dios después le cambiará el nombre. Se trata de un ciudadano de Ur de los Caldeos, es decir, es una de las ciudades más antiguas, grande urbe de la antigua Mesopotamia, que es una región que abarca el Oriente Medio y lejano, ¿verdad? Está
entre Oriente Medio y el Lejano Oriente. No es un hombre especial, ni mucho menos, no tiene nada que le caracterice en la historia previa a su aparición aquí en la Biblia por hazañas, ni conquistas, ni nada. Es un hombre que sí se sabe que tiene abundancia de bienes, que es un hombre, en cierto modo, podríamos decir, rico, con posesiones, con ganados, con muchos siervos y una gran familia. Como ciudadano de la región, seguramente fuese politeísta, a la vez que pudiera tener conocimientos del Dios de sus padres, el Dios de Adán, el Dios de Noé, por referencia verbal, por tradición familiar. A ese Abraham Dios se le aparece y se le revela como el Dios de la gloria, no como un ídolo ni inventado por hombres, ni hecho de manos, ni una deidad más de las que había, sino como el único Dios vivo y verdadero. Dios lo que muestra es que tiene para él un plan y a través de él va a ser ese plan también. Tiene un plan para Abraham y un plan a través de Abraham. En resumen, la frase característica es: te bendeciré a ti y haré de ti una nación grande, y de tu simiente, es decir, de la descendencia de Abraham, habría alguien en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que el propósito de Dios, que es aparentemente elitista, clasista, exclusivista, cogiendo a uno, desechando a otros, podrían decir, para esas mentes estrechas que hablan mucho de la igualdad, de que para todos merecemos lo mismo y por qué a uno trata de una forma y a otro de otra. Bueno, lejos de eso, más bien lo que se muestra es un glorioso y amplio propósito para quien entiende que el objetivo de Dios es el mundo entero. Es decir, es absurdo sentir celos ni envidia porque Dios no está escogiendo a uno para hacerlos mejores que a otros, sino que el acto de Dios se debe a un acto soberano en el que decide tomar simplemente un instrumento y tomó al que él le cuadró en sus planes, lo cual lo hace absolutamente indiscutible e incuestionable. En una mesa llena de elementos, de instrumentos, de útiles, pues yo cojo el que yo creo que me es más propio para mi obra o mi trabajo, ¿de acuerdo? Y nadie tiene por qué cuestionar por qué has cogido eso en vez de coger aquello. Ahora, en ese caso, el celo es absurdo, porque el uso del instrumento no hace al instrumento mejor ni peor. Lo que hace magnífico es el propósito con el que el artista va a trabajar, que es para hacer una gran obra, y la gran obra incluía o involucraba al mundo entero, a la humanidad entera, para bendecir en la descendencia de Abraham a todas las naciones. Así que muchos podrían decir, bueno, ¿y por qué Abraham? ¿Por qué no Aquiles? Aunque Aquiles sea un inventado, pero lo que sea. ¿Por qué no fulanito? ¿Y por qué tuvo que ser de la ciudad de Ur y no fue de Filadelfia? ¿Por qué no fue de Memphis? ¿Y por qué hace 4.000 años y no lo hizo hace 5.000 años o hace 2.000 años? Pues yo no cuestiono al soberano, más bien me gozo en su propósito y le adoro, porque veo que ha estado pensando en mí y yo estaba en sus propósitos cuando él estaba haciendo todo eso. El plan de Dios es el siguiente: es propiciar y ofrecer salvación al mundo. La manera es la siguiente: primero, tomar el instrumento eficaz y suficiente para lograr su propósito. No usa rayos, no usa truenos, no usa volcanes, no usa terremotos, no usa grandes ejércitos para conseguir su propósito. El instrumento va a ser otro. El instrumento será un siervo que debe ser perfecto, que cumpla íntegramente el plan y las demandas de Dios, lo cual es un listón excesivamente alto, pero Dios lo conseguiría. La obtención de ese siervo eficaz es la razón de la existencia de Israel, el cual no es el siervo. Israel no es el siervo, y lo hablo ahora con mayúsculas, sino Israel es un siervo, que a su vez es la forma de aparición en la tierra de el siervo, esta vez sí en mayúsculas, siervo salvador. Es decir, Israel es un instrumento para propiciar al instrumento definitivo de Dios. El desarrollo del plan desde Abraham es el siguiente: Dios se aparece a Abraham y recibe a Abraham un mandamiento por parte de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham
como Jehová le dijo. Vemos que hay un llamamiento que es claro, que es conciso y poco explícito al principio. Me refiero que hay un llamamiento a la salida, pero que no especifica mucho a dónde ha de ir ni por dónde ha de tirar. Lo único que le dice es: sal a donde yo te mostraré, y sal tú solo, dejando tu tierra y tu parentela. La respuesta de Abraham es obediente, sin cuestionar y absolutamente por fe, ya que no sabía a dónde se dirigía. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así que fijaros que esto fue un paso auténticamente de fe por parte de Abraham en un primer encuentro con Dios. Ahora, este punto es básico y fundamental porque, aunque parezca que estamos dando muchos rodeos y que esto a qué viene si vamos a hablar de Israel, pues es necesario tenerlo como elemento central de todo el meollo, porque establece los pilares, los fundamentos de la obra de Dios para con el hombre, para con la humanidad entera, y eso te involucra a ti, te implica a ti y me implica a mí. La demanda de la fe obediente que obra, es decir, que actúa, la justicia de Dios. Eso es lo que Dios siempre va a demandar de nosotros. No penséis que está pidiéndonos dinero, no penséis que está pidiéndonos rezos repetitivos, no penséis que está pidiendo ser las mejores personas del mundo y cumplir todo perfectamente para ser perfectos, porque somos incapaces, y no va a pedir imposibles. Va a pedir una fe obediente que obra la justicia de Dios. Así fue como empezó Abraham. Es el primer paso de fe que encontramos en Abraham. Se dan más pasos de fe por parte de Abraham y también se dan pasos erráticos o erróneos, ¿verdad? Que habrán de ser denunciados y que habrán de ser corregidos. Así que vemos que el hombre como tal no es perfecto, el hombre es imperfecto, que perfecto es Dios y que perfecto es el plan de Dios, aun cuando el instrumento o los instrumentos de Dios, nosotros como hombres, seamos imperfectos. Y que a pesar de que el hombre sea imperfecto, la fe que Dios demanda de él puede dar fruto para bendición. Así que sí, siendo nosotros imperfectos, estando sometidos a errores, a caídas, a tropiezos, la fe que Dios demanda de nosotros puede producir mucha bendición. Ahora, Abraham sale de su tierra, por tanto, obedientemente, como hemos visto, se convierte en nómada, vive como nómada y en tiendas de campaña, y se le ofrece nuevas promesas. Una van vinculadas a la otra. Se le ofrece la promesa de una tierra como herencia y se le ofrece la promesa de una descendencia que ocupará esa tierra. Ahora, la fe de Abraham es puesta a prueba. La fe siempre ha de ser puesta a prueba. No por Dios. Dios no necesita ver demostraciones. Más bien es por nosotros mismos, primero por el implicado y después por los testigos. Dios conoce perfectamente si creemos de verdad o no. Pero que no lo sabemos somos a veces nosotros mismos, nos creemos que creemos y después muchas veces nos damos cuenta de que no creemos tanto como pensábamos, porque fallamos y demostramos que nuestra fe era muy débil, si es que la había. Y después para los demás la fe no pueden verla, la fe no es algo visible, lo que se ven son los actos de fe y por eso hay que demostrarla. Y Dios quiso poner la demostración, dejar patente la demostración de la fe de Abraham. Así que en un principio, cuando fue puesta a prueba la fe de Abraham, mostró debilidad, y fue el caso de Agar e Ismael, lo veremos, donde finalmente sí que hubo victoria en la prueba de la fe. Al final salió victoriosa la fe de Abraham en mitad de su debilidad y en lo que Dios quiere dejar patente y mostrar de que al final vence el plan de Dios. La cosa sucede así. Dios ha prometido a Abraham una herencia que no tiene sentido si no tiene descendencia. Te voy a dar una tierra en heredad y ahora resulta que no tiene quien la posea después porque no tiene descendencia. Así que, por lo tanto, también le promete una descendencia a Abraham. Pero Abraham era un hombre viejo, bastante viejo, de 80 años. Era de una edad semejante, por tanto, su mujer, y encima con un problema añadido. Sara era estéril, lo cual hace que las promesas de Dios sean aún o se vean aún como más complicadas, si no imposibles. Esto provoca la esperanza en Abraham, pero la risa en Sara. Cuando Dios comunica la promesa de un hijo, Abraham, pues, vale, acepta esa promesa,
Pero Sara, que lo oye, se ríe. Es una risa de incredulidad, no es una risa de felicidad, más bien como de burla y casi como de lamentación. Sí, yo me voy a quedar embarazada, yo voy a tener un hijo, con la edad que tengo y encima estéril. Bueno, pues pasan los años, la promesa fue dada por Dios. Dios no le dio fecha, no dio calendario, simplemente informa del suceso. Esto es lo que voy a hacer contigo, Abraham. Así que pasan los años, y pasan 20 años, y no se había cumplido la promesa. Así que Abraham considera que debe haber un camino alternativo a su esposa, y entonces establece un plan por su parte. Habrá que ayudar a Dios, habrá que colaborar con el plan de Dios, tendré que poner de mi parte para que el plan de Dios se cumpla, ya que parece que Dios no va a poder cumplirlo si yo no tomo este camino, ¿verdad? Dadas las circunstancias, yo soy muy mayor, mi mujer es muy mayor y estéril, pues ¿qué es lo que hago? Pues tomo a mi sierva, que se llama Agar, y le pido que tengamos un hijo, y así lo hace. Y entonces nace el primer hijo de Abraham. Abraham tiene un primer hijo que es Ismael, hijo de la sierva, ¿de acuerdo? Era una egipcia. Sin embargo, Dios le avisa, le da un toque de atención y le dice: amigo, ese no es el hijo que yo te prometí, del cual te daría descendencia y que heredaría todas las cosas que te voy a dar, comenzando por la tierra. No obstante, Dios no deja desamparada a su madre, Agar, ni al hijo, Ismael, sino que en su infinita misericordia, a pesar del error de Abraham, Dios provee protección y bendición para Agar e Ismael. Mira las palabras de Dios para con Agar en Génesis capítulo 16, versículo 10. Le dice así: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Está hablando a Agar respecto a Ismael. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. En el versículo 16 dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Fijaros la edad de Abraham y como ya era avanzado de edad cuando tuvo a Ismael. Después, en el capítulo 21, vemos que en el versículo 17 sigue hablando acerca de la protección por parte de Dios para Agar e Ismael, y dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios les abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. Así que veis cómo Dios proveyó para Agar y para Ismael bendición, hacer una gran nación y cuidarla. Bueno, pues años después del nacimiento de Ismael, ya tenía Ismael 13 años, así que hace los cálculos, ¿no? Tenía Abraham 86 años, pues 13 años cuando nace Isaac, pues casi 100 años tiene Abraham cuando ya casi, como dice la palabra, estaban ya casi como muertos Abraham y Sara por la edad tan avanzada. Pues Abraham y Sara ven el milagro de Dios concedido. Dios les concede el hijo prometido. Sara da a luz y nace Isaac. Así que se inicia una nueva etapa en la vida de un matrimonio centenario. Empieza una nueva familia. Y sin embargo, Dios sigue con su plan. El plan de Dios va más allá siempre de hacernos temporalmente felices. Es cierto que Sara rió esta vez cuando se quedó embarazada, y no por incredulidad como la primera vez, no como diciendo vaya lo que se le ha ocurrido decir, sino por gozo de verdad de verse como madre en algo, en una circunstancia tan imposible humanamente. Ahora, por parte de Dios, tocaba dejar sentada por toda la historia la autenticidad de la fe de Abraham y la naturaleza de la fe de Abraham, la cual demandará de todo ser humano que pretenda acercarse a él. Ya lo hemos dicho, en la fe de Abraham en cuanto a su autenticidad y su naturaleza, su esencia, esa es la que demanda de nosotros y demandará siempre del ser humano. No un acto religioso, ritualista, sino un acto que tiene que ver con la entrega absoluta de nuestro ser y de nuestra confianza. El sacrificio de lo más grande que tienes es lo que Dios te está pidiendo.
Y en ese caso, ¿qué es lo que tenía Abraham como lo más grande? Isaac, y se lo pidió, le pidió a Isaac. Ya vemos que tratar con Dios no es cualquier cosa, te ofrece todo, pero también te exige todo. Ofrecer a Isaac, mirad, es mucho más que ofrecer al hijo que más quieras. Es mucho más que eso. Ismael ya no estaba, Ismael ya se había ido con su madre a otra tierra. Ahora solamente tenía a Isaac, su único hijo, y era lo que más quería. Y ofrecer eso puede parecer que era lo máximo, pero no, era mucho más que eso. Se estaba incluso ofreciendo con Isaac, con el sacrificio de Isaac, todas las promesas y bendiciones que con Isaac se habían de cumplir. Así que el dilema era tremendo. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque aún le quedaba algo. ¿Lo perdía todo? ¿Absolutamente todo? Posiblemente sí, pero casi, porque lo que le quedaba todavía era Dios, el Dios de las promesas. Si le quedaba al Dios que le dio todo y que todo se lo quitó, igualmente todo se lo podría devolver. Y aquí la fe, nuevamente insisto, y aquí la fe que Dios demanda, la que confía, la que obedece, la que sacrifica y la que glorifica a Dios. Tenemos por tanto a Abraham llevando a Isaac a lo alto de una cima, edificando un altar, colocando la leña, preparando el fuego, y ante la pregunta de su hijo: padre, lo tenemos todo, pero falta la víctima, pues contestando: Dios proveerá. En esa respuesta que Abraham le da a Isaac, ese Dios proveerá, encontramos un pensamiento tremendamente amplio. Es mucho más que decir Dios te va a librar. Es decir, que Dios no tiene límites. Es decir, mucho más de que no te preocupes, que no va a pasar nada. Va a ocurrir lo que nos gusta. Dios va a impedirlo, no. Está diciendo: mira, Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Y va a hacerlo pase lo que pase. Aunque no nos guste lo que pase. Aunque no nos guste lo que vaya a pasar. Pero va a cumplir sus promesas y sus promesas serán buenas para con nosotros. Así que, aun si mueres, lo cual no nos gusta nada, si te voy a tener que matar, lo cual es lo más doloroso de mi vida, para sacrificarte ante Dios, lo que sé es que Dios tiene poder para resucitarte, incluso si hace falta, de entre los muertos, y volver a traerte entre mis brazos. Mirad, está escrito así. En Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué dice eso? Pues porque el hecho ya estaba casi culminado. En su corazón, Abraham había dispuesto obedecer a Dios hasta el final, es decir, sacrificar a su hijo. Espero que entendáis, por tanto, el alcance de lo que Abraham está diciendo y haciendo. En definitiva, es la fe puesta de manifiesto a todo el mundo y quedando bien patente. La fe de Abraham ha sido puesta a prueba. Abraham, por tanto, ata a Isaac, lo coloca sobre el altar, y cuando alza su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, inmediatamente Dios interviene. Detén tu mano, no hagas daño al muchacho. Génesis capítulo 22, versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Así que de repente cerca de allí había un carnero enredado en una zarza por sus cuernos, y lo tomó y lo sacrificó en el altar en lugar de Isaac. Dios había provisto una víctima inocente para ratificar el pacto con Abraham con sangre, pacto inquebrantable. No sé si veis alguna relación entre una víctima inocente derramando sangre para ratificar un pacto, junto con lo que después, siglos después, ocurriría en Jerusalén, en el Calvario, allí en el Gólgota, donde un hombre fue clavado, víctima inocente, para establecer, confirmar un pacto inquebrantable en una cruz con derramamiento de su propia sangre. Así que de esa forma que queda patente el testimonio fiel
a precio de sangre. Dejo aquí esta introducción y si no os ha llamado mucho la atención el asunto, como muy religioso para algunos supongo, pues animo a que se vea la siguiente, donde veremos más en profundidad el tema del nacimiento de Israel como nación. Ahora, ¿por qué hemos tenido que ver todo esto y llegar hasta aquí? ¿Por qué tanto tema religioso y siempre con que si la Biblia, que si Dios y todo eso por medio? Bueno, he avisado al principio de que nos íbamos a basar en la revelación que hay por parte de Dios en las Escrituras y que el principal protagonista de ellas en el Antiguo Testamento es Israel. Y ahí es donde obtenemos gran información de su historia. Ahora, sobre todo, lo que pasa es que, como dije, se trata de que hasta aquí lo que hemos visto, aunque parezca absurdo y rodeos y sin sentido, pues precisamente es todo lo contrario. Establece pilar básico del plan de Dios. Y si esta historia que he contado y que nos cuenta la Biblia hubiese fallado, si Abraham hubiese desobedecido, si Abraham se hubiese negado, si se hubiese revelado a todo el proceso en su relación con Dios, entonces a día de hoy Israel no existiría y no sería lo que es. Ni existiría ni hoy ni hace 4000 años. Así que esto es fundamental para el punto de partida del nacimiento de la nación de Israel. Y lo veremos en el siguiente vídeo.